Los suelos misioneros siempre están en riesgo. Nuestras condiciones agroecológicas nos entregan copiosas lluvias. Nuestras pendientes son pronunciadas y la pérdida de la cobertura milenaria de los árboles nos ha llevado a una situación en la que debemos estar atentos. Los trabajos de investigación que se han realizado durante décadas han permitido conocer los riesgos que existen para nuestro suelo en las diferentes situaciones productivas. Y también trajeron de la mano muchas alternativas de manejo que permiten tener suelos productivos a pesar de todos esos problemas. Las investigaciones tienden a ser más específicas para cada situación geográfica y productiva, de manera de contar con herramientas de conservación adaptables a los diferentes ambientes. Misiones tenemos riesgos de erosión, de pérdida de suelo en toda la provincia. Puede ser más o puede ser menos, pero siempre hay riesgo, ¿no? Y estos datos fueron basados principalmente en la pendiente que tienen los terrenos. Cuanto más pendiente hay, por supuesto, más propensos son esos suelos a que tengan pérdida. Hay distintas maneras para ir buscando afinar un poco estos números o ir sumando datos a los que ya hay para ser más específicos en cultivos y en sistemas de labranza que se hacen en los cultivos. ¿Qué zona es más sensible a las pérdidas de suelo? No solamente por la pendiente que haya, sino también por el tipo de cultivo, por el uso de suelo que se hace en esa zona. Por dar un ejemplo, quizás una zona donde se haga mucho cultivo anual tenga una mayor susceptibilidad por los manejos que se hacen a pérdidas de suelo que una zona donde se haga cultivos como el té, ¿sí? Donde una vez que se implanta, luego el manejo de suelo es casi nulo. Entonces, de acuerdo a eso, también es buscar la forma de ir sumando información para que el dato que tengamos nosotros de susceptibilidad a la erosión hídrica sea mejor. Todos estos datos sobre los riesgos de pérdida de suelos que acechan a nuestra provincia deben complementarse con las realidades de cada chacra, donde hay diferentes cultivos y posibilidades de intervención. Tenemos distintos cultivos que se hacen en la provincia, donde por ahí siempre aquellos que se resiembran todos los años o se replantan o se plantan todos los años son aquellos que nos demandan mayores prácticas de manejo, mayores labores culturales para la siembra o la plantación, para romper alguna pequeña costra que se haya formado, para combatir a las malezas, en el caso que éstas compitan, ¿no es cierto?, con el cultivo. Y hay cultivos donde por ahí el manejo de suelo sea menor, por ejemplo en el té, quizás también en la yerba mate, pero esto depende mucho de qué manejo o control de malezas opta el dueño de la chacra. Y dentro de estos manejos tenemos aquellos que son más amigables con el medio ambiente o con el suelo y aquellos que dañan un poquito más. Aquellos manejos que por ahí son poco amigables con el suelo o que generan mayores pérdidas de suelo y mayores daños en la calidad del mismo son aquellos donde se mueve el suelo, por ejemplo con una rastra, un tatú pasado varias veces, el arado tatú. Siempre hablamos del mal uso hecho con la rastra, donde se la pasa una vez, dos veces, tres veces y esto hace que el suelo quede flojo, una estructura muy mala, muy fina, que ante el impacto de la gota de lluvia se sellan rápido y por supuesto tenemos pérdidas de suelo.
Contrapuesto a esto, la labranza mínima, donde tratamos de hacer la práctica, por ejemplo, para el control de malezas, menos agresiva que con una rastra. Si yo veo que hago un buen control de malezas, quizás pasando una vez la rastra en vez de 3, ya entro dentro del espectro de una labranza mínima más conservacionista que otra. Yéndonos a un extremo, y quizás lo mejor para nuestra área, para nuestra zona, ya que, como habíamos dicho, todo nuestro territorio provincial tiene riesgo de pérdida de suelo. Entonces, yéndonos a un extremo, la labranza cero, donde yo no muevo el suelo, cosas que se pueden hacer en cultivos como la yerba mate, donde el control de maleza lo hago con desmalezadora o control químico. No son lo mismo, el efecto en el suelo no es lo mismo, ¿sí? La ventaja que tienen es que en ambos casos yo no muevo el suelo, pero lo mismo, el uso excesivo de un producto químico para el control de malezas tampoco es muy bueno. El uso de herbicida durante bastantes años, uno de los daños que por ahí causa es mata la maleza, que por un lado es lo que buscamos cuando hacemos esta práctica, pero por otro lado, al matar a la maleza, hace a que un tiempo una zona del suelo se quede libre para recibir el impacto de la gota de lluvia. Al no haber cobertura, queda el suelo libre, la gota bien impacta, ¿sí? Y genera en el tiempo pequeñas costras, ¿sí? Que son zonas compactadas o densificadas de suelo. Comúnmente uno mira que se forma como el verdín, que estamos viendo arriba, que a su vez puede que sea hidrófugo, es decir, que repele el agua. Por ende, además de que tenemos una costra de suelo un poquito denso, también tenemos este verdín que se forma arriba, que hace que no infiltre el agua tan fácilmente. Entonces, eso es uno de los problemas que por ahí tiene el uso continuo de herbicida en el suelo. Ir tratando de buscar una rotación en los manejos de malezas en el yerbal, como para citar como ejemplo, sería lo mejor sin mover el suelo. Las copiosas lluvias misioneras son el gran enemigo de nuestros suelos y la investigación científica trata de cada día aportar nuevos datos que permitan un mejor y más sustentable manejo de los cultivos. Sabemos todos de que hay pérdida de suelo, basta con acercarse un día de lluvia al lote, a la chacra y ver cómo escurre el agua superficialmente, basta con ir a un arroyo y ver que el agua se torna turbia, pero a la vez con el afán de colocarle números a estas cosas y no decir hay poca pérdida o hay mucha pérdida, con ese afán es que hay metodologías y dentro del INTA hay personas que se especializan un poco en esa área, ¿sí? Para ver qué pérdidas de suelo en número, ¿no es cierto?, hay en los distintos manejos, en este caso de yerba mate. Lo mismo se puede hacer en té y seguramente lo vamos a ir haciendo en los distintos cultivos que se hacen en el territorio. Desde el INTA Cerro Azul, un trabajo de investigación en plena realización se ha centrado en el cultivo de la yerba mate, sus formas de manejo y de qué manera esto influye en la pérdida de los suelos. Dentro del grupo de recursos naturales del INTA Cerro Azul tenemos técnicos que se especializan en distintas áreas. El trabajo que estamos realizando se enmarca dentro de un trabajo de tesis para obtener el título de magíster en la Universidad Nacional de Buenos Aires. También se encuentra dentro del marco de los proyectos nacionales de INTA. El ingeniero Jorge Florentín, que se está
especializando en pérdida de suelo y entendiendo un poco que la degradación de suelo tiene como dos grandes partes. Una parte, el efecto en la calidad estructural del suelo, en la parte física, química, y otra parte lo que sería la pérdida de suelo, que quizás es lo más grave que pueda pasar en la chacra.